Eusebio es médico y especialista en psiquiatría y es actualmente el director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, desde el marco en el que se organiza este seminario. Eusebio nos va a hablar en su conferencia de Políticas sobre Alcohol en España, una perspectiva histórica. Eusebio tiene una gran trayectoria que me es difícil resumir, pero lo voy a intentar brevemente para no comerme mucho tiempo. Su trayectoria en el ámbito de las drogas comenzó dirigiendo el dispensario de alcoholismo y toxicomanías de Vallecas, ya hace unos años, y de ahí que su ponencia vaya a versar un poco sobre esta trayectoria histórica en relación a los consumos de alcohol. Ha sido también coordinador de la red asistencial de drogodependencias de la Comunidad de Madrid, del Plan Regional de Drogas de la Comunidad de Madrid, y fue también director general del Plan Nacional sobre Drogas. Otro de los puntos importantes en su trayectoria es su gran conocimiento sobre la realidad de América Latina. Ha sido comisionado de la Comisión Europea para la identificación y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa en América Latina. Y la tercera pata es su estudio y análisis sobre la realidad juvenil, sobre la cultura juvenil. En ese aspecto ha escrito un montón de artículos en revistas científicas, libros y, resumiendo, ha hecho también muchos materiales y programas preventivos para la investigación y la puesta en práctica de políticas preventivas en materia de drogas y sobre todo de prevención de problemas de drogas en jóvenes, el análisis del estilo juvenil, del estilo de vida juvenil y de los riesgos asociados a todo esto. Sin más dilación, le doy la palabra a Eusebio. Sí. Muy bien, pues buenos días. Vamos a ver, en principio lo que probablemente hay que decir cuando intentamos leer con una perspectiva histórica las políticas sobre alcohol en España es que estas políticas realmente, por lo que han estado dirigidas, por lo que han estado condicionadas, lo que las ha determinado no es tanto la dimensión de los problemas objetivos que pudiera haber tenido el consumo alcohólico, sino fundamentalmente lo que se llama la representación social. La representación social, lo que quiere decir no es solo la opinión que la gente tiene sobre un problema, sobre un fenómeno, sino es más allá de la opinión, es también el conjunto de actitudes, el conjunto de valores, con lo que se lee un problema, la forma de aproximarse a ese problema, las actitudes con que se interpreta ese problema, las reacciones que se tiene ante ese problema, etc. Todo eso que es la representación social es algo definitivo a la hora de manejar los problemas sociales, porque al final, por decirlo de una manera sencilla, los problemas en el campo de los problemas sociales, los problemas no son tanto como son, sino como la gente cree que son. Es decir, si la gente cree que un problema es un problema muy grave, actúa como si lo fuera, independientemente de su gravedad objetiva, y si está convencida la gente de que no hay un problema, también independientemente de su gravedad objetiva, no va a tener ningún tipo de reacción. Esto ha marcado clarísimamente las políticas sobre alcohol en España. ¿Por qué? Pues porque en España, históricamente, nunca se ha tenido una conciencia de que hubiera un problema alcohólico. Y daba igual que hubiera cientos de miles de bebedores excesivos, que hubiera problemas de alcoholismo evidente, que hubiera una carga asistencial evidente, que hubiera muchísimos problemas de todo orden ligados al consumo de alcohol. Dicho en términos sencillos, daba igual que, sin ningún género de dudas, el alcohol fuera la sustancia psicoactiva que, a mucha diferencia, daba muchos más problemas que todas las demás juntas. Bueno, pues eso daba igual. La gente pensaba que no teníamos un problema de alcohol. Siempre lo ha pensado. ¿Por qué? Pues porque en España, históricamente, el problema no era el beber, sino que era el no saber beber. Y se suponía que todo el mundo normal sabía beber, por tanto no era ningún problema. Quienes vivían los problemas eran los que no sabían beber, y los que no sabían hacer algo que el común de los ciudadanos sí sabía, pues tenía que ser obligatoriamente por una de las dos razones, o porque tenía un déficit personal intelectual, era un enfermo, alguien patológico, concretamente un enfermo mental, o
porque era alguien que no tenía la contención moral que se supone que los demás ciudadanos sí teníamos. Era un vicioso. Por tanto, no había un problema de alcoholismo, sino que lo que había era algo que suponía un cierto castigo hacia las personas que en alguna medida se merecían ese castigo, los enfermos mentales y los viciosos. Por eso no es extraño que durante toda la primera mitad del siglo XX, incluso hasta muy tarde, hasta los años 1970 o así, las soluciones que se arbitraban para el alcoholismo eran las propias, las que correspondían a los problemas de enfermos mentales o a los problemas de viciosos. Y, en definitiva, las dos únicas soluciones que había era o el manicomio o la cárcel. El manicomio, que era donde se recibían los enfermos cuando, pese a la tolerancia social, ya llegaba un momento en que claramente entraban en una situación de marginalidad, o las cárceles, donde se llenó el tejido de España, el tejido penitenciario español, se llenó de las llamadas casas de templanza, que eran realmente instituciones penitenciarias. Era una cárcel que le llamaban casa de templanza porque era donde mandaban a toda una serie de personas, de ciudadanos, con una patología muy abigarrada, pero que fundamentalmente predominaba en ella el alcoholismo. En España no hubo nunca, de forma homogénea con esta conciencia, no hubo nunca una respuesta a los problemas de alcohol. Hubo unas respuestas, hubo algo, unas ciertas políticas, se intentó unas ciertas políticas que tuvieron un carácter no solo de ausencia de institucionalización, sino de políticas frikis, de políticas raras, que fueron unas políticas a principios del siglo XX y que tenían que ver en alguna medida con una derivación del degeneracionismo francés. Era esa especie de perversión moral que daba una serie de problemas y que había que tratar de una forma regeneracionista, incluso desde la perspectiva moral, porque si no la persona y la sociedad se deterioraba. Por eso no es extraño que las primeras campañas, las únicas campañas en aquel momento, eran campañas que eran protagonizadas o por higienistas, o por moralistas, o incluso por sindicalistas que en aquel momento lo que tenían es una preocupación por la degeneración moral de los trabajadores, de los mineros concretamente, porque esto se centró mucho en Asturias, y empezaron toda una serie de campañas que, insisto, no solo no se extendieron, no solo no se institucionalizaron, sino que siempre fueron vistas un poco como campañas, bueno, digamos, curiosas, originales, ¿no? Que no tuvieron ningún peso institucional. Solo en la Segunda República Española, en algún momento se planteó lo que se llamaron los dispensarios de higiene mental, que algo tenía que ver con estas cuestiones, pero que nunca llegaron a consolidarse, que nunca llegaron a tener realmente ni un peso ni una influencia real. Después de la guerra, la guerra civil, la cosa está institucionalizada e, insisto, hasta prácticamente los años 70, lo que se actúa es como si no hubiera ningún problema en relación con el alcohol. El primer estudio que se hace, el primer estudio epidemiológico que se hace en España sobre el alcohol, es un estudio de 1956, Viñas y Barrola, que era el responsable de Salud Pública de Navarra, y hace el estudio y señala de una forma clara lo que ya en aquel momento era evidente, en 1956, que se habían disparado, por ejemplo, las demandas de ingresos psiquiátricos por problemas de alcoholismo, que habían aumentado enormemente los cirrosis, todos estos problemas de alcoholismo, etc. ¿Qué había pasado a mediados del siglo XX, en 1950, qué había pasado para que se dispararan los problemas? Habían pasado básicamente tres cosas. En primer lugar, que habían entrado en el mercado de forma masiva productos que hasta ese momento eran minoritarios en España, los destilados. En España se consumía fundamentalmente vino y algunos aguardientes, todo esto, pero básicamente vino, y en ese momento es cuando empieza a consumirse masivamente ginebra, whisky, etcétera, etcétera. Y eso cambia las reglas del juego, en primer lugar. En segundo lugar, que toda una población que había estado al margen del consumo, que era la población femenina, empieza a beber, en esos años empieza a beber y, por tanto, se multiplica por dos el número de personas que están en riesgo. Y, en tercer lugar, que hay toda un intercambio cultural entre la autocracia española y las culturas extranjeras, foráneas. Un intercambio cultural que tiene que ver básicamente con el inicio del turismo y que tiene que ver también con la inmigración.
con los españoles que van y fueran. Esto cambia las reglas del juego y se disparan los problemas de alcoholismo. Eso se señala y, sin embargo, pese a señalarse, insisto, sigue sin haber más respuestas que las casas de templanza o que los manicomios. Eso para las situaciones extremas, porque hasta que se llega a esas situaciones extremas, lo que domina es esa enorme tolerancia hacia los problemas alcohólicos que impregna toda la sociedad española. Yo recuerdo, cuando empecé a trabajar en problemas de alcohol, en el dispensario en Vallecas, en el año 71, una de las primeras cosas que hicimos, en aquel momento estaba muy influido por la psiquiatría de sector y todo esto, era ir a las fábricas de la zona para establecer contacto con, en fin, una actividad de carácter comunitario, etc. Yo recuerdo una fábrica, visitándola, donde el jefe de personal me estaba enseñando la fábrica y al llegar a un depósito donde había unos motores viejos o parados, o una especie de almacén, me dice, y este es el sitio donde los que vienen borrachos duermen la mona. Esto, el jefe de personal. Es decir, que había una llamativa tolerancia hacia todo lo que tenía que ver con el alcohol, hasta que la cosa se desbordaba. Es decir, bueno, ya se sabía que en todos los pueblos había los borrachos tenían su propio rol social y siempre que no se despendolaban, ahí estaban. Y si se despendolaban, o el manicomio o la casa de templanza, si tenía algún problema de carácter delincuencial o social, de violencia, etcétera, etcétera. En los años 70, por ahí, empieza un cierto movimiento que está protagonizado por un grupo de sanitarios, básicamente psiquiatras inicialmente, que son los herederos de esos dispensarios de higiene mental que empiezan en la Segunda República. Eso se pone en marcha y entonces se ponen en marcha una serie de dispensarios antialcohólicos. Dispensarios antialcohólicos que nunca llegan a integrarse en el sistema sanitario, que no consiguen que sean vistos de una forma normalizada. Les puedo decir, por ejemplo, nosotros no podíamos hacer recetas públicas. Era un dispositivo público, pero teníamos que hacer recetas como si fuera un dispensario privado. Y cuando alguna persona tenía una enfermedad, había que poner un diagnóstico que fuera políticamente correcto, porque la Seguridad Social no aceptaba el diagnóstico de alcoholismo. Entonces, de una forma muy rara, de una forma vergonzante, empieza a haber una cierta reacción apoyada en ese grupo de psiquiatras que trabajan en los dispensarios y que nunca son más de 8 o 10. Y además funcionan absolutamente solos. Yo puedo decir que yo era el director del dispensario de Vallecas, pero era el director y era el enfermero y era el conserje y era todo. Tenía la llave, cerraba, abría y me iba cuando terminaba la consulta. En ese nivel de precariedad se funcionaba. Entonces se monta Socioalcohol, aparece Socioalcohol y aparece el primer movimiento de los exalcohólicos liderado por estos psiquiatras. Es decir, por ejemplo, también, si me permitéis la confidencia personal, durante años yo fui de la junta directiva de una asociación de exalcohólicos hasta que planteé, yo nunca he sido alcohólico, malamente puedo ser exalcohólico, ¿no? Pero digamos que era esa la raíz de la que salía el movimiento. Y ahí cometemos una enorme, desde mi punto de vista, y yo sé que esto es muy discutible, un enorme error del que todavía estamos arrastrando las consecuencias. Y es que nos empeñamos en apoyarnos en que el alcohol era una droga. Y nuestro argumento obvio era que si nosotros cogíamos la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es una droga, pues es evidente que el alcohol es una droga. Pero lo que se nos olvidaba es que fuera como fuera, la gente nunca iba a aceptar que el alcohol era una droga. Y entonces nos empeñamos en una discusión que lo que hizo fue, por una parte, marginalizarnos, nos convirtió a ese grupo en lo que uno, concretamente Rafael Llopis, llamaba la farándula antialcohólica. Éramos una especie de cosas curiosas que íbamos de sitio en sitio diciendo que el alcohol era muy malo, evidentemente sin ningún tipo de resultado y consiguiendo una actitud de carácter frentista. En aquel momento empieza la prueba de que no hay una preocupación,
es que, por ejemplo, para nada aparecen en los medios noticias sobre el alcohol. Concretamente, en todos esos años, la media de noticias que aparecen, cogiendo toda la hemeroteca de la ABC, concretamente, que era un periódico que en aquel momento, digamos, de los referencias, ¿no? Cogiendo el ABC, el número de artículos anual que había sobre alcohol eran alrededor de 25. No más, es decir, no había absolutamente ningún interés. Y las leyes que salen son leyes absolutamente ajenas a la estructura sanitaria. Por ejemplo, en el año 78 aparece el Real Decreto sobre publicidad, pero no tiene nada que ver con la sanidad. En el 88 la Ley General de Publicidad, en el 82 el Reglamento de Espectáculos. Salen toda una serie de leyes, pero que son leyes que tienen un carácter económico, un carácter administrativo, etcétera, que no tienen nada que ver con la sanidad. Y incluso lo que aparece ya en aquellos años, concretamente en los años 70, final de los años 70, lo que aparece es un primer movimiento de las industrias que tienen que ver con la comercialización y con la producción de bebidas alcohólicas, que en la escala, al rebufo de lo que había pasado en el extranjero, empiezan también a cubrirse las espaldas planteando una especie de actuación de lo que después se ha convertido en todas las campañas de beber responsable, etcétera, etcétera. Y montan una asociación que se llama INESIBA, que es el Instituto Español sobre Bebidas Alcohólicas, que tiene como objetivo fundamental el ponerse de acuerdo con los sanitarios para beber bla, 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 bla. Y que culmina en un congreso en el que prácticamente asisten todos los que tienen que ver con las políticas sobre alcohol en aquel momento, pero que lo que hace es reforzar el frente, la confrontación entre, por una parte, los productores y, por otra parte, los sanitarios, que a partir de ese momento empezaron a vivir a los productores como una especie de enemigos y los productores que empezaron a vivir a los sanitarios como una especie de locos de la vida que intentaban cargarse algo que formaba parte de nuestro entramado cultural. Hay un elemento absolutamente significativo en esos años, que es el informe, el libro blanco, que la Dirección General de Sanidad, que en aquel momento no es un ministerio, es una Dirección General que dependía de lo que el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Sanidad, un libro blanco encarga sobre el problema de las drogas. Hay que tener en cuenta que a partir de los años 60 había empezado el consumo de unas drogas ilegales que habían generado todavía muchísima más confusión, porque no se sabía bien qué era eso de las drogas, porque no se sabía si era una cuestión que tenía que ver con una enfermedad, que tenía que ver con una contestación contracultural, que tenía que ver con una ruptura del formalismo social, si tenía que ver contra la moral, no se conocía bien. Bueno, pues esa forma de consumir había generado ya una preocupación por las drogas, había generado una preocupación por ese tipo de consumo que se separaba totalmente del alcohol, y hacen que en el año 74, insisto, la Dirección General de Sanidad pida un libro blanco sobre los problemas de drogas. Un libro blanco que está publicado en la revista de Sanidad y Higiene Pública en el año 75 y que es muy bueno desde el punto de vista técnico. Es muy bueno. Hace un seguimiento de indicadores muy preciso y es profesionalmente, metodológicamente muy bueno. Pero que comete un error desde el punto de vista de la percepción colectiva, un error fundamental. Y es que cuando la gente, y concretamente el director general de Sanidad, lo que ha pedido es un libro blanco sobre las drogas, lo que le dan es un libro blanco que el 80% de sus páginas de lo que hablan es del alcohol. Y entonces se sienten estafados, sienten que ese no es el mandato que han hecho. Y tan sienten que ese no es el mandato que han hecho que, obviamente, lo primero que hacen es meter el libro en un cajón y no se sigue ninguna de sus recomendaciones, pero no solo eso, sino que a los autores del libro, que eran prácticamente los que lideraban todo el movimiento del alcohol de los años anteriores, tan pasan al ostracismo que no tienen ninguna intervención en el nacimiento posterior del Plan Nacional sobre Drogas. Cuando se crea un movimiento realmente organizado de respuesta a los consumos psicoactivos, ese grupo de gente no tiene absolutamente ningún papel. El plan de drogas nace de espaldas a todo el grupo que previamente ha trabajado en los problemas de adicción, salvo algún caso concreto en que por circunstancias nos encontrábamos en el medio del patio, pero los demás quedan al margen.
Bueno, en esa situación, insisto, sale en 1984, empieza a discutirse el Plan Nacional sobre Drogas y en el 85 se pone en marcha. Y sale el Plan Nacional sobre Drogas, sale de espaldas a los problemas de alcohol. Tan sale de espaldas a los problemas de alcohol que hasta 1989, hasta 5 años después, en las memorias del Plan Nacional sobre Drogas no hay ninguna referencia en toda España, en ninguna comunidad autónoma ni en la Administración Central, a ninguna acción ni a ningún indicador que tenga que ver con alcohol. Ninguna. Es más, cuando se hacen cosas de alcohol, se hacen desde la Dirección General de Salud Pública, no desde el Plan de Drogas, etc. Es decir, por ejemplo, el primer libro realmente importante que señala el cambio en el modelo de consumo de los jóvenes, el libro de Peinado, Porter y Pereño, que es un libro que se publica en el 92, pero que el campo está hecho en el 89 o 88, 89, ese libro está financiado por la Dirección General de Salud Pública de Madrid, no por el plan regional que ya existía. Y es un libro que es, por primera vez, es un libro fundamental en la definición del modelo de beber, el nuevo modelo de beber de los jóvenes. Bueno, insisto, hasta el 89 el Plan Nacional no dice absolutamente nada, hasta el punto de que los alcohólicos rehabilitados, que eran todas las personas que al hilo de los dispensarios se habían organizado y que llegó un momento en que tuvieron una cierta presión, tenían una relación enormemente tensa con el Plan Nacional porque decían el Plan Nacional sobre Drogas no sirve para el alcoholismo, queremos un plan de alcoholismo. Y hubo una situación de relación tensa con manifestaciones, con gente encadenada, con cosas de estas, porque pedían un plan de alcoholismo porque no tenía nada que ver con el alcoholismo el Plan Nacional. En esta situación, a finales de los años 80, la sociedad española entiende que ha estallado un problema de alcohol. Fijaros que cuando se pone en marcha el Plan Nacional, la sociedad española tan no quiere saber nada del alcohol que, pese a que el Plan Nacional se desarrolla de espaldas a todo lo que tiene que ver con los problemas alcohólicos, el 29 de diciembre de 1985 hay un artículo, un editorial en ABC que dice «Droga y alcohol, confusión». Y que lo que dicen es que las drogas siempre lo son y, en cambio, el alcohol puede constituir un elemento curativo. Dice que la identificación drogas y alcohol solo conduce a la banalización de la gravedad de las drogas. Dice que cuando se postula la peligrosidad de todos los productos se está cargando la responsabilidad de la prevención en la propia sociedad, cuando debe ser el Gobierno el que tiene que controlar la oferta de las drogas y dejar que los ciudadanos responsablemente consuman lo que entiendan que es ordinario del punto del alcohol. Hasta ese punto estaban al margen. Bueno, pues en esa situación se pasa a otro estado en el que en finales de los años 80 aparece una preocupación por los problemas de alcohol en la sociedad española. Y aparece una preocupación focalizada y excluyentemente focalizada. Es decir, no es que la preocupación diga este es el problema y hay otros problemas. No, no, sino que se dice este es el único problema. Excluyentemente focalizada, no en el consumo de alcohol, sino en la forma de consumir de los jóvenes. Aparece una forma de beber que es la que por primera vez se describe, aunque ya en Drogas y Escuelas 3 el equipo de Javier Elzo algo insinúa, pero realmente es en el libro de Peinado en el que más claramente se señala. Lo que se dice es que cambia totalmente la forma de beber y entonces desaparece lo que en aquel momento desaparece o se debilita lo que se llamaba el patrón mediterráneo, ya no se consume entre semana, el consumo se desliga de los ritos
del consumir, del chiqueteo, de ir de un lado a otro, de la comida, etcétera. Se beben bebidas diferentes, incluso en formatos diferentes, aparecen formatos diferentes. El botellón, el tanque, el tubo, el no sé qué, todas unas formas de beber. Y las familias se encuentran absolutamente sorprendidas por esa forma de beber. Absolutamente sorprendidas porque ese beber se concentra el fin de semana, porque esos jóvenes que beben el fin de semana entre semanas no quieren beber, porque no beben lo mismo que su casa, de tal manera que lo que provoca la extrañeza no es tanto el consumo alcohólico, ni siquiera el consumo alcohólico excesivo, que es algo con lo que siempre se ha contemplado, siempre se decía, vamos a ver, los jóvenes beben mucho más y después ya les pasa la edad y ya beben menos, pero bebían igual que sus padres. La forma de beber era la misma. Lo que cambia es que cambia la forma de beber y eso provoca una sensación de extrañeza absoluta. Una sensación de extrañeza que empieza a ligarse con toda una serie de problemas entre los que los problemas de salud son probablemente los últimos en aparecer como preocupación. Aparecen primero otros problemas. Por ejemplo, en el año... aquí lo tengo, no me acuerdo. En el año... debe ser al final en el 87, en el ABC de Sevilla, una editorial de Antonio Burgos habla del sermón del botellón, en que pone a caer de un burro esta forma de beber con lo que tiene de tal. El ABC, que tenía 25 artículos de media, pasa en 1990 a 190 artículos y el 2006 llega a 500 artículos anuales. Es decir, que cada 2 días se publican 3 artículos sobre alcohol, casi siempre hablando de la forma de beber en los jóvenes. Bartolomé Pérez, que fue durante muchos años el responsable de drogas en la Comunidad Valenciana, en 2002 en El País, lo que dice es que ha aparecido una nueva forma de beber que es probablemente uno de los principales problemas que tiene en este momento la sociedad española. Es decir, que en relación con esa forma de beber aparecen toda una serie de problemas. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha producido no es solo que se beba, que los jóvenes beban, no es solo que beban de forma diferente, no es solo que beban de forma diferente en cierta medida excesiva, o muchos de ellos de forma excesiva, sino lo que se ha producido es toda otra serie de fenómenos sociales colaterales. Por ejemplo, fenómenos que tienen que ver con la apropiación del espacio, que tienen que ver con la apropiación del tiempo. Los jóvenes han salido y se han apropiado del espacio-noche, del espacio-tiempo de la noche, y han expulsado de ese espacio-tiempo a otros individuos, y han creado toda una serie de problemas que fundamentalmente son problemas de orden público. Problemas de suciedad, problemas de ruido, algún problema de vandalismo, etc. Y eso es lo que empieza a preocupar, porque eso es lo que se liga al alcohol. Por tanto, sigue sin tenerse conciencia de que hay un problema global de consumo de alcohol. Lo que sí se produce es una especie de mini crisis en relación con un aspecto puntual del problema del alcohol que tiene que ver con todas las disfunciones que se dan alrededor de la manera de beber de los jóvenes. ¿Qué ha pasado en ese momento? En ese momento ha pasado, estamos en los años 80, por tanto, y no olvidemos, estamos en los años en que eran adolescentes y jóvenes los padres y madres de los adolescentes de ahora, lo cual tiene mucho que ver con lo que ahora estamos viviendo, pero en aquel momento ellos eran. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, el conflicto generacional, que siempre en España se había dado en términos ideológicos, se traslada al ámbito de las costumbres. La ruptura generacional se traslada al ámbito, por ejemplo, de la forma de beber, y al ámbito de los horarios, y al ámbito de llegar o no llegar a casa, y al ámbito de obedecer o no obedecer las normas sociales. Y aparece una necesidad de contrastar la autoridad. Cambian las referencias morales, cambian las referencias formales de la sociedad, cambia el esquema político, cambia todo. Y no solo cambia todo, sino que se producen una serie de movimientos socioeconómicos que hacen que se inyecte mucho dinero a los jóvenes, pero no hasta el punto de que les permita la autonomía
sino lo suficiente como para que ese dinero que no les permite la autonomía lo inyectan en el ocio, con lo cual, que a su vez les coloca a muchos de ellos. Hay una especie de retroalimentación. Con lo cual, lo que se produce es que se dispara la industria del ocio, se dispara todo esto y aumenta muchísimo la repercusión de los problemas. Esto es lo que da lugar a la preocupación. Se dispara la preocupación social, se crea una cierta alarma y hace que aparezcan respuestas claras. Lo primero que aparecen son respuestas de carácter normativo. Respuestas de carácter normativo que son las que la gente pide. La gente, cuando está alarmada por algo, no pide que le alivien la situación. Lo que pide es que le solucionen la situación totalmente ya y para siempre. Y la primera fantasía es eso, lo hace la ley. Y por tanto, lo primero que aparecen son leyes. Y aparecen leyes, la primera ley que sale autonómica es la de Cataluña, y después, a partir del año 94, básicamente, todas las comunidades autónomas en cascada van sacando leyes. Leyes que dan la impresión de que, a medida que pasa el tiempo, las que salen después se van retroalimentando del fracaso de las anteriores. Las primeras de lo que se preocupan fundamentalmente es de marcar una edad límite. No se puede beber antes de los 16, primero, después lo que hacen es subir, pues antes como a los 16 fracasan, pues ponemos a los 18 a ver si hay suerte. Como tampoco se fracasa, lo siguiente que se hace es limitar el que no se consuma en público, etcétera. Es decir, son normas que se convierten mucho en papel mojado, entre otras cosas porque se da una situación muy kafkiana, y es que quien tiene que aplicar esas normas son las administraciones locales, los ayuntamientos, y los ayuntamientos no tienen competencia a no ser que la administración autonómica se la conceda. Hasta el año 97, en que hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que los ayuntamientos tienen derecho, en el ámbito de sus competencias, a legislar. Y entonces, cuando los ayuntamientos empiezan a sacar sus propias normas. Normas primero restrictivas y después, en vista de que la cosa no funciona bien, por primera vez en Extremadura y después, sobre todo, en Andalucía, en el año 97, aparece la competencia municipal de restringir el consumo público, pero primero autorizar y después habilitar espacios públicos donde sí se pueda consumir. Y empiezan a montarse los que se llaman los botellódromos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el paradigma del botellódromo es el el que se monta en Alcalá la Real, en Jaén, si hay alguien aquí de Jaén, pues sabrá, donde se arregla un antiguo silo de cereales, donde en el silo se vende el kit necesario, se vende botella de destilado, se vende refresco, se vende hielo, se venden maceteros, bolsas, vasos, etcétera, a precio de coste, se reembolsa lo no consumible después y se puede entrar si tienes 18 o si tienes menos, con 16, con un carnet de tu padre autorizándote. Vale. Entonces, en el pueblo, lo primero que aparecen son manifestaciones de que están muy contentos porque ha desaparecido todo el problema. Lo que pasa es que después aparecen enseguida otras voces diciendo que no se entiende bien cómo eso sirve para proteger la salud de los jóvenes, que es lo que dicen que quiere proteger. Es decir, eso sirve para que la gente no se mee en la calle, para que la gente no haga ruido, todo esto, para eso sí. Y son objetivos legítimos, pero para lo que no sirven es para lo otro. Y entonces aparece una confusión, aparece progresivamente una clarificación del fenómeno. Por ejemplo, el INJUVE saca 3 monográficos. En 3 años prácticamente, en 5 años saca 3 monográficos. El primero es un monográfico que lo que hace es intentar analizar el sentido de esa forma de consumir. El segundo lo que hace es un monográfico en el que ya una vez que se realiza el sentido se encuentran las raíces, dónde viene, etcétera, etcétera. Y el tercer monográfico, claramente, que ese nos lo encargan a la FAD, tiene por título La noche, un conflicto de poder. Es decir, que claramente ya lo que señala es todo este tipo de problemas que hay en esta situación. Porque lo primero que aparecen son las normas. Normas que también se llevan al plano de la Administración Central. El primer intento de legislar desde la Administración Central para controlar esto es en el año 94. 94, en un acuerdo entre la Dirección General de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad y el Plan de Drogas, que entonces estaba en el Ministerio de Justicia e Interior. Pero hay un acuerdo, acuerdo que no llega a cristalizar en nada porque el resto del Gobierno, cuando se entera, lo para.
ni siquiera se filtra a la opinión pública. Concretamente, quien lo para es el Ministerio de Agricultura, porque en aquel momento el deporte de élite depende todo de los productores de vino. El Ministerio de Agricultura lo para. Con toda esta alarma social, a finales de los 90, en el año 2000, 2001, ya con la nueva administración del Partido Popular, se monta un congreso que se llama Jóvenes Noche y Alcohol o algo por el estilo, donde participan muchas instituciones y donde se supone que va a haber una respuesta global. Realmente lo que sale de aquel congreso es una propuesta, un borrador, un anteproyecto de propuesta de borrador para controlar todo esto, que automáticamente consigue una confrontación absoluta de los productores de bebidas alcohólicas, de los publicitarios, de los medios de comunicación, etcétera, hasta el punto de que el propio gobierno pide un informe al Consejo Económico Social. Y al Consejo Económico Social le dicen que ni de coña, que eso supone mucho problema económico y retiran el proyecto de ley. Retiran el proyecto de ley que queda en nada. Pero no solo retiran el proyecto de ley, sino que al rebufo de la retirada del proyecto de ley lo que sí se aprueba es la ley de la viña y el vino, que convierte al vino en un alimento. Yo recuerdo a alguien que decía, ¿qué no os enteráis que el calimocho es un alimento? Bueno, pues eso, pues el calimocho es un alimento. No vuelve a intentarse una legislación hasta 4 años después, ya en la legislatura de Zapatero, con la ministra Elena Salgado, que tienen la precaución en aquel momento de, para curarse en salud, decir, oiga, que mire, que no queremos con el alcohol más que de los jóvenes, que nada más que los jóvenes, que todo el mundo está de acuerdo en que los jóvenes, eso es lo que queremos, los jóvenes. Bueno, pues a pesar de eso, el varapalo es llamativo, porque a todos los que habían reaccionado anteriormente a la ley anterior, se unen en este caso los políticos que pierden el norte, brindando con Rioja, todo esto diciendo hay que defender los caldos nacionales, todo esto, ¿no? Eso hace que suavicen la ley, que intenten suavizarla y a pesar de suavizarla no cuela y en el 2007 la tienen que retirar. Y no vuelve a plantearse hasta que vuelve a cambiar el gobierno con el primer gobierno de Rajoy con la ministra Ana Mato, en que vuelven a sacar un anteproyecto de borrador, se vuelve a difundir con el compromiso de que en esa legislatura sale. Pasa la legislatura, cambian los ministros y, por supuesto, eso no sale. Y ahora estamos otra vez y no sabemos qué va a pasar. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que no es fácil sacar una ley en relación con todo este tipo de cuestiones. Desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista del análisis y todo esto, insisto, hay muchísimas publicaciones, se conoce perfectamente, se ha analizado hasta la saciedad esta forma de ver, se conoce mucho. Baigorri, que va a hablar luego, publica lo del botellón confito postmoderno, Javier Elzu publica Más allá del botellón, el equipo de la FAD publica Adolescentes ante el alcohol, es decir, ya se analiza hasta la saciedad esta forma de ver y cuáles son los factores que están influyendo, etcétera. Bueno, pues a pesar de eso, eso paralelamente lleva unas estrategias preventivas que tienen poco que ver con lo que se está analizando. Las primeras estrategias preventivas que se hacen en relación con el alcohol, desde el año 2000 hasta 2005 o una cosa así, son básicamente estrategias de carácter informativo. Son estrategias de carácter informativo, folletos, campañas, etcétera, hasta el punto de que la coordinadora de ONGs hace al principio un estudio de cuáles son las estrategias preventivas y el 80% son este tipo de estrategias. En el 2007 aparece un fenómeno que adquiere gran importancia, que es el programa Abierto hasta el amanecer de Gijón, que se potencia en lo que eran las jornadas de Cabueñes, que ya no existen, de aquel año. Y entonces ahí se extiende muchísimo. Se extiende muchísimo hasta el punto de que en un año los ayuntamientos españoles y las organizaciones que ponen en marcha los programas estos del ocio nocturno, del ocio alternativo, se dispara. Es decir, todo el mundo, lo que eran campañas informativas, se dice esto ya no vale, lo que hacemos es el ocio alternativo. Y eso se multiplica. Ocio alternativo que, salvo honrosas excepciones, como puede ser el de Gijón,
empieza a despertar algunas sospechas de que la cosa no funcione muy bien. Y, por ejemplo, una cosa que para nosotros es absolutamente significativa es que en todos los estudios de la FAD de valores, cuando se trabajan de distintas maneras, valores finalistas, valores morales, etcétera. Bueno, pues hay una forma de trabajarlo que es, mire usted, resulta que no tenemos dinero y como no tenemos dinero hay que recortar. No me diga usted qué es lo bueno, porque eso ya sabemos que todos queremos todo, sino qué recortamos, a la fuerza. Dígame qué recortamos, de todo un listado enorme. Bueno, pues sistemáticamente en todas las investigaciones, los jóvenes, lo primero que te dicen que recortemos es lo del ocio alternativo, y lo último en la lista de lo que no hay que tocar es el ocio alternativo. Por tanto, empieza, digamos, a hacer crisis la historia. Y aparecen otra serie de programas que tienen que ver con estrategias más complejas, más, etcétera. Claro, todo esto en una situación en la que, y con esto intento terminar, para que haya... En una situación en la que se sigue enfocando de manera excluyente el problema en los jóvenes. Y que entra en situaciones de sordina, pero que basta que haya algún episodio dramático para que vuelva a reafirmarse esa mini alarma social, ese casi pánico moral que a veces invade a la sociedad ante un fenómeno. Alguna muerte desgraciada, como la última chica de 12 años, etcétera, entonces vuelve a dispararse el problema. Pero siempre se dispara en los mismos términos. Es un problema que tiene que ver con una forma absolutamente inaceptable de vivir de los jóvenes, como si los jóvenes fueran marcianos que no tuvieran que ver con el resto de la sociedad, como si se hubieran vuelto locos, y eso es lo que supone un problema específico, que obliga a un lenguaje unidireccional, hay que hacer cosas para decirle a los jóvenes que no hagan según qué cuestiones, y que prima, al principio, las normas y después entra de forma más o menos vergonzante en actuaciones complementarias. Cuando muere la chica, lo primero que se hace es ir al pueblo y decir, pues pongamos más policía y leña a los chinos, que son los que venden el alcohol. Es decir, que son cuestiones que tienen que ver con la norma, y siempre hay alguna voz que dice, hombre, también sería bueno la educación, etc. Es curioso que la educación se convierte en el ungüento del tigre, es decir, cuando no se sabe qué hacer, pues hay que educar y educamos y no nos planteamos quién tiene que educar, salvo quizás para algunos, bueno, digamos, algunos legionarios que se lanzan, por ejemplo, Alicia Rodríguez Martos, que tiene escritos por ahí que dice esto, la educación es una coartada, que todo el mundo dice justo para no hacer nada, lo que hay que hacer es más normas, más leyes, etc. Bueno, pero en cualquier caso, en esa tesitura está la situación. ¿Cuál es el problema, desde mi punto de vista, cuál es el problema que tenemos a la hora de legislar, a la hora de plantear programas preventivos, a la hora de poner en marcha una política real sobre el alcoholismo? Yo creo que tenemos fundamentalmente dos problemas. Uno que es sobradamente conocido, y es que el alcohol y todo lo que está alrededor de él supone indudables y enormes beneficios para la estructura social española. Y eso no se puede eliminar de un plumazo. Eso es evidente. Y, por tanto, cada vez que se toca, das en llaga, y hay cantidad de gente que protesta. Las comarcas productoras de vino, los productores de bebidas alcohólicas, los comercializadores, los industriales del ocio, los publicistas, los medios de comunicación, todo el mundo protesta porque hay intereses claramente establecidos. Primera razón. Pero después hay una segunda razón, y es que incluso cuando decimos olvidémonos de ellos y tratemos de buscar una solución a través de estas normas que tienen que ver con el beber responsable, con la educación, etcétera, etcétera, incluso ahí tenemos una enorme dificultad. ¿Por qué tenemos una enorme dificultad? Porque el hecho de entender que el problema de alcohol, entre comillas, subrayado y con negritas, es el problema de los jóvenes, desde el momento en que lo centramos excluyentemente ahí, en primer lugar, estamos utilizando una coartada para no ver el problema de alcohol del resto de la sociedad. Y, en segundo lugar, nos estamos obligando a un lenguaje parcial y unidireccional. Estamos hablando como si no tuviéramos nada que ver.
Y los jóvenes, los adolescentes, automáticamente lo ven como una charlita, porque deslegitiman nuestro mensaje, porque nosotros de ninguna forma nos metemos en ese mensaje. Por ejemplo, les estamos diciendo, vamos a ver, tenéis que aprender a beber responsablemente, y eso es contrario al exceso. Como si el exceso fuera algo privativo de la forma de vivir de los jóvenes, como si los sanfermines no vivieran del exceso, o como si las fiestas populares de los pueblos no vivieran del exceso, o como si los adultos los fines de semana no vivieran del exceso. Con lo cual se deslegitima el mensaje y no hay absolutamente ninguna posibilidad. O conseguimos, lo cual no significa negar el problema en los jóvenes, pero o conseguimos incardinar el problema de los jóvenes en un lenguaje, en un discurso, que es un discurso que entienda que los jóvenes son parte de nuestro problema y que su forma de tener problemas es una manifestación de la forma de tener problemas de todos, o nunca vamos a conseguir una legitimación de nuestro discurso. Nunca vamos a entender por qué hacen lo que hacen, nunca vamos a tener ninguna posibilidad de validar el discurso frente a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eusebio.